Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir un poco más de Warship con mi cuenta principal. Seguimos jugando con Seeker. El día de ayer la verdad que los conmocionadores hicieron muy bien a la base. Me ayudó a subir, nos metimos hasta 23. Y con eso saqué toda la salud de tropa que necesitaba. Y hoy estoy pensando en sacar la ráfaga. La ráfaga para poder quitarme un conmocionador de encima y tratar de sacar el ataque más rápido. Otra jugada que vi que estaba muy interesante es de, en vez de usar criogénica, utilizar el mini conmocionador para paralizar los conmocionadores. La verdad que también es muy buena. Y la otra es sacar ráfaga también maxiada y quitarme un conmo de encima y seguir con la bomba criogénica. O sea, hay varias jugadas que vi que son muy rápidas, que son muy buenas también para recomendar. La del Tiny Shock para tirar a los prototipos. Bueno, los rivales, por ejemplo, me atacaban con Seeker y el Tiny Shock lo usaban para los conmos y los prototipos. Y la verdad que salían atacazo increíble. Muy buenas ideas, la verdad, esos ataques. Vamos aquí. Vamos. Venga el último motor. Provocación del bullet. Lento, ¿eh? En este caso, por ejemplo, base como esta que no tiene ni siquiera conmocionadores, la Rafa la usaría incluso para rematar un motor más rápido, porque ese motor del último, ¿cómo cuesta reventarlo? Acá vemos que el rival mete Brick con grito y acelera el ataque. Tremendo. También el Speed Zero no sería mala idea, la verdad. En este caso todo sirve. Mira el rival 3-18 y vamos a ver el ataque del rival. Cómo mete Brick. Tiene ráfaga, no usa la criogénica, miren eso, usa el Tiny Shock para pillar los prototipos y el prototipo y los conmos. Entonces para limpiar mina utiliza los bicharracos y utiliza ráfaga. Y obviamente como el Tiny Shock retiene por mucho tiempo los conmos, es como si estuvieran shoqueados ahí y ya prácticamente desaparecen del ataque, o sea de la defensa, y los Seekers se pasean, ¿sí? Y la verdad que muy buena jugada. Como les decía, esta jugada se está poniendo fuerte ahora. Así que, por ejemplo, este diseño que yo tengo ahora, digamos, ya se lo saben, ¿sí? Y con esa jugada del Tiny Shock lo hacen bastante rápido. Así que ya habría que cambiar esto. Habría que cambiar el diseño, es que la mayoría se lo sabe y la verdad que lo hace bastante bien. Si pongo... Vamos a poner por acá.
Vamos a dejarlo más abajo al motor. Que ahí los Seekers van a llegar más rápido, pero puede que el remate no le salga tan rápido. Así que vamos a intentar, vamos a probar ahí. A ver qué tal. Así como lo dejaría por ahí. Bueno, ahí lo vamos a dejar para probar. Hay que ir cambiando sí o sí un poco el diseño de rato en rato porque con esa jugada del Tiny Shock la verdad que se están abusando. Y como los diseños se repiten, entonces cada vez lo hacen más rápido. Sí, tengo que seguir cambiando el diseño para que se mareen un poco y que no le saquen tanto provecho ya a esa habilidad, ¿no? Pero la verdad que sí es buen ataque. Bomba criogénica, bicharraco para 3 el colmo. Provocación. Y bicharraco como para ayudar. Un 3-4. Bueno, vamos a ver el rival qué tal le fue. 3-8. Más rápido el rival. Vamos a ver la repetición. Y vamos a ver si podemos corregir algo a la base. Utiliza el Tiny Shock o qué hace. A ver, vamos a la repetición. Bien. Se va cruzando con Bengala directamente al colmo. Va tirando Shock. Ahí el colmo llegó a pillar, aún así, igual el ataque avanza rápido. Bien, entonces el motor este de acá tiene que ir más arriba, sí o sí. No abajo. Acá arriba tiene que estar. Ahí. Ahí. Bien, tenemos cofre. Y vamos a pillar la ráfaga al máximo.
Y bueno, y la energía, ahora me gustaría pillar el 40% más de energía en cañonera. Eso hay abajo de daño de estructuras. Daño de estructura al 50% y abajo tenemos un 40% más de energía de cañonera que la verdad que vendría de lujo. Una para aquí. Uy, amigos, qué mal se abrieron. Qué mal se abrieron los Seeker, amigos. No, amigos, qué mal los Seeker. Ay, 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 qué mal caen esos Seeker. Y ahora ni con Rafa Maxia lo bajo porque le quedó mucha salud. Era que se tenían que venir para la derecha y se fueron todo para la izquierda y ahí me cagaron. Uy, amigos, cagada de ataque. Bueno, este me gustó, ¿eh? Vamos a sacar una foto. Los motores están bien separados, cosa que los Seeker, si no los soltás bien por derecha, se te van a cualquier lado, digamos. Está bueno eso. Me sacó 15 estrellas, loco este. Me gustó la separación esa de motores. Eso habría que soltarlo más por derecha. Lo solté muy por izquierda y que se fueron los boludos, se fueron por otro lado, digamos. Esos son por ahí detalles de desembarco que si lo haces mal, ya el ataque sabemos que se jode entero. Mala idea, ¿eh? Creo que la bomba criogénica, amigos, ya quedó inútil. Creo que me conviene sacarle más provecho al Tiny Shock. Porque la bomba criogénica obviamente que sí limpia, pero están saliendo diseños ya tan amplios que ya la bomba criogénica como que no tiene mucho uso. Sí limpia bien, pero algunas minas no llego a limpiar, igualmente se las terminan comiendo los Seeker y el ataque igual sale lento. Así que creo que voy a cambiar de habilidad, ¿eh? El Tiny Shock, por ejemplo, esperamos que el rival termine. Así vemos la repetición, el rival lo hizo más lento. En esta jugada el Tiny Shock ya de entrada había pillado el termotanque y el colmo. Arrancaba por derecha. Me iba con Bengala al medio. Me iba directamente... O me iba directamente Bengala arriba. Por acá arrancaba soltando una de Seeker, shoqueaba arriba. Sí, amigos, vamos a cambiar. Y vamos a jugar un toque con el Tiny Shock. Nos puede dar más juego, creo. Ahora. Voy a cambiar. Y ya con el helicóptero y el bullet ya me iría directamente con Bengala arriba, al motor de arriba, digamos, de una sola vez.
Aparte el tema de la energía, se nota que está, como la bomba criogénica sale medio en cara, te quedas sin energía y por ejemplo no puedo disparar tanto con la ráfaga. La idea era quitarme solamente un conmocionador, pero ahora lo usaría directamente para los remates, para pegarle más rápido a los motores. Vamos a ver acá. Acá directamente arriba. Los amarillos demoran la vida, amigos, arriba, Los amarillos y el bully demoraron mucho en bajarse ese motor. Demasiado. Ayudo con ráfaga. Pero no, el ataque es lento, amigos. Sigue siendo lento. Vamos a ver la base y vemos la repetición del ataque. Y vemos cómo corregimos. El ataque rival vamos viendo. 3.24 va haciendo un tiempo de locos. Tres hizo el rival. Acá los Seekers de acá abajo, por ejemplo, recibieron demasiado daño. Demasiado daño. Porque al no tener la criogénica, ahora se nota que esos cañones boom sí que pegan. Y aquí, por ejemplo, los amarillos y el bully creo que están mal usados. Tendría que haberlo tirado todo por la misma línea del centro y tratar de ir dando vuelta. Creo que eso hubiera sido mejor. No tirarlos por un lado diferente porque los Seekers, por ejemplo, acá no aguantaron nada. Así que también eso lo voy a tener en cuenta. A ver si sale más rápido. Porque los colmos, por ejemplo, los prototipos y los colmos ya sí que no molestan. Pero bully y amarillo soltarlo por otro costado, la verdad que esa fue la cagada. Por encima del motor del último demoraron un siglo en tumbarlo. Lo hubiera usado mejor como distracción. Lo que sí podría hacer también ahí al final es dejar dos lanchas, meter solamente 2 de amarillo y 2 de bully, ya que solamente van para limpiar minas. Meter 6 lanchas de Seeker, 4 por el medio y dejar 2 de Seeker para tirarlo después por izquierda. Y a ver si me ayudan a... o 2 por derecha, a ver si me ayudan a que el remate sea un poco más rápido. Eso vamos a hacer. Porque la criogénica, aparte de ralentizar defensa, digamos, te quitaba todas las minas, entonces iba más tranquilo. Vamos a amarillo y bully para eso.
Qué macana, amigo, no se acaba el motor de la izquierda, Uy, uy, uy. Macana. Macana gorda. Menos mal que tenía la ráfaga ahí a mano y se acabó. Pero no, igual, amigos, los tiempos siguen siendo malos, Me gustó el diseño este. Voy a sacarle una foto. Y me falta sacar los prototipos ahora, Los prototipos parece que no, pero con el daño empiezan a ser bastante molestos, la verdad. Vamos al ataque al rival. El ataque al rival. Está con helicóptero. Vamos a sacar una foto a su diseño. Pero bueno, me faltan los prototipos como dije. Siguiente cofre pongo el dinamitero. Y ahí me quedarían... ¿Cuántos? Me quedarían 18 fichas. Y en el siguiente cofre ponemos termotanque. Que incluso ya me alcanzaría ahora. Bueno, vamos a sacar una foto de ese diseño, que está bueno. Pero más que nada el... Está bueno el diseño este, pero acá creo que era mejor el termotanque, no el microondas, Creo que era 1000 veces mejor el termotanque. Pero me falta también el dinamitero ahí al fondo, que también hace su trabajo. Bueno, después que termine de grabar este video voy a copiar el diseño ese y pongo el termotanque. Que dentro de todo está barato, ¿no? 27. ¿Cuánto te fichas? Sí, 27, ¿no? 27 creo que si no vi mal. Perdón, 28. Me quedarían 2. Con el siguiente cofre son 24. Con el cofre de la noche pongo el dinamitero. Con el cofre de la noche. Vamos. Macana, Macana, amigos. Acá había una Shockman, no la vi. Se activó y los Seekers quedaron todos pillados ahí. Uy, cagada, amigos. Ahora los Seekers se van a ir para la izquierda. Y acá se termina de jugar porque ahora arriba con Bullet no hay Seekers. Cagada de ataque, amigos. La lancha que tiré por acá no pudo acabar el motor. En este caso, por ejemplo, aquí el Tiny Shock inútil. Si hubiera tirado la criogénica de este lado, hubiera acabado el diseño mucho más rápido. Creo que el Tiny Shock le puede sacar más provecho de otra manera, no sé. Creo que a mí no me beneficia para nada el Tiny Shock. Creo que el juego que yo estaba metiendo antes con la Rafa va mejor. No me convenció, digamos. Pensé que iba a ayudar a mejorar el tiempo, pero no sé. No le veo la jugada buena al Tiny Shock por ahora. Sin
sin la brick o sin esa jugada que metían hace rato que vi con la brick que lo usaban bien. Con el yeso que tengo el bullet, pero siento que no me sirve para nada, la verdad. No me colabora en nada el ataque. Bueno, con la criogénica, bien. Lo que sí debería dejar, creo, una lancha para soltar por izquierda, creo yo. Porque ahora cuando llego arriba se lentea. O plantear la jugada de otra manera, digamos. El rival me gana acá por un segundo. Por ejemplo, plantear de otra jugada. Anoche tenía una idea, pero no me acuerdo cómo era la idea. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo ahora cómo era el plan. Era quitarme un colmo, eso sí. Tirar bengala arriba. Directamente al motor, creo que era así. Y claro, soltar Seeker por izquierda y por derecha. Tirar la crío al destructivo, un paquete de bicho. Y los Seekers iban ahí, los tres motores medio de ahí se van ahí arriba. Con otra bomba criogénica, ya sería la segunda, la tercera. La segunda sería la tercera. Y los helicópteros se van a ir primero a quitar el colmo y de ahí ir a quitarme el motor. Creo que así era. Bueno, hay que intentar esa jugada porque la idea era sacar ataques más rápidos. Por lo menos 3 minutos 10 o más de 3 días habría que sacar. No en todos los diseños, pero en lo que están más fáciles o lo más repetido habría que mejorar los tiempos. La idea era mejorar. Porque ayer este diseño, por ejemplo, le hacía 3.8. Algunos le hacía 3.10, algunos le hacían más, digamos. Ahora se supone con la ráfaga debería sacarle más provecho. Bueno, este es similar, ¿eh? Vamos a ver si me sale. Voy a meter la jugada que recién había dicho. Lo que no me gusta es que el Bullet y los amarillos amigos demoran un siglo en reventar ese motor. Eso es lo peor. No me gusta. Ahí está la pérdida de tiempo. Ese motor no cae más. Aunque ayude con ráfaga al remate, igual sigue siendo lento porque acá los amarillos no pueden. No sé aquí cómo mejoramos el ataque. Si no, ya debería de esas dos lanchas que meto con amarillo, debería dejar 2 de Seeker para soltar por izquierda y de ahí subir todo para arriba con los Seekers. Es la otra que se me ocurre, digamos. Porque sigue saliendo un tiempo malo en ese diseño. Capaz que sí, capaz que no es. En este caso no es con amarillo. Esa base no es con amarillo. Creo que es full Seeker nada más. Bullet.
Y Bully dejarlo ahí por el medio como para distraer el destructivo y el colmo, pero nada más. Bueno, acá vemos el rival que hizo todo full amarillo. Me gusta la jugada. Bueno, como les decía, la idea del ataque es, por ejemplo, de entrada soltar Bullet por este lado y Bullet se lo iría a dejar bengala al termotanque y que se quede ahí el Bullet con provocación. Que se quede entre el termotanque y el colmo, que se quede el Bullet ahí. Entonces soltaría 3 lanchas de Seeker por derecha, 2 por acá, 3 por derecha, sí, 3 por derecha y 2 por acá abajo. Ya son 5. Y dejaría 3 lanchas cuando rompan estos motores de acá, de estos 3 del medio. Tiraría 3 lanchas acá por izquierda para que se vayan a reventar el que está atrás del dinamitero y que eso suban para arriba. Y el bullet que haya, como dije, el bullet, la idea es que quede entre el termotanque y el colmo para con provocación mantenerlo ahí quieto. Eso sería toda la jugada. Bueno, y si hay un conmocionador en la parte izquierda, ya sí o sí lo tenemos que quitar de entrada, porque si no los Seekers no van a poder ahí moverse tranquilos. A menos que soltemos, claro, a menos que soltemos un amarillo, pero no tiene mucho sentido. Sí o sí es quitarse el conmocionador, quitárselo con la rafa. Sí o sí. Bueno, vamos a hacer un ataque más y vemos qué tal sale. Ojalá que se repita la misma base para que más o menos podamos poner en prueba la jugada que planteaba. A ver si me sale el mismo diseño. No, un rango 24 con diseño novedoso, podríamos decir. Qué macana, amigo. ¿Cómo puede ser que no caiga ese colmo? Che, ¿por qué está tan duro ese motor? ¿Por qué está tan duro ese motor, amigo? También, pero no, mala del inicio fue mala porque el conmocionador no cae. Ya ahí arrancamos como el culo. Después los Seekers desaparecen rápidos. Bueno, mal planteada la jugada, la verdad. Creo que me la compliqué solo por derecha. Creo que una sola lancha por acá de Seeker o 2 lanchas de Seeker era suficiente. El resto capaz que tenía que entrar todo de frente por el medio. Capaz que era así, no lo sé. Pero me enredé mucho en el ataque. Que la había dejado. No, este de acá. Era soltar. El de aquí quitarlo. Tirar a las tropas por acá al medio. Al motor del centro. 2 lanchas de Seekers por acá. Sí, se podía haber hecho mejor, la verdad. Igual por las dudas. Ese diseño le vamos a sacar una foto porque lo podemos poner después. Si está en 24, la verdad que el diseño también de algo le debe servir, ¿no? Aparte, bueno, hay que hacer un ataque rápido. Pero el diseño también está. Capaz que para la otra jugada que hacen con el Tiny Shock y eso, capaz que defiende mejor. A ver.
Ese colmo, amigos, no cae más, ¿eh? Sí que me rompió las pelotas ese dinamitero porque no lo dejó pasar al bullet tan fácil. Y clavó el bullet ahí. Y también otra cosa, que el conmocionador de aquí del centro, amigos, no caiga nunca más. También eso me jorobó muchísimo las pelotas. Vamos al ataque del rival, que va rapidísimo el Chinook este. O no tan rápido, la verdad. Se complicó el Chinuco. 3 minutos 5. Se complicó, ¿eh? Y eso que tiene el shock, aún así igual. 3 minutos. GG. Ese 30% que falta, yo creo que sí lo voy a sacar el daño. Porque capaz que lo amarillo y esos matones que solté con bengala directamente al colmo, con un poco más de daño en tropa, capaz que es más rápido. Uy, 18 le sacamos. Capaz que hace que sea más rápido. ¿Por cuánto llevé yo? ¿3 amarillos? Ah, no, yo llevé 2, ¿no? Ah, debería llevar ahí 3. Sí, pero igual el daño que está acá, ¿dónde está? Acá hay un 30% más de daño en tropa. Lo vamos a tener que ir a buscar, sí o sí. El daño. Porque yo iba a sacar energía. Si el Tiny Shock la verdad que era mejor, yo lo iba a sacar en energía. Pero veo que el Tiny Shock no me sirve. La ráfaga me sirve para rematar, pero tampoco es recomendable. Pues yo pensé que iba a ser... acá, por ejemplo, lo usé para quitarme el colmo. Para remate no sirve la ráfaga. Para quitarse un colmo sí sirve. Por ejemplo, acá lo que hice fue quitarme el colmo. Pero lo que sí hay que quitarse el colmo, disparar el colmo antes de soltar lanchas. Yo, por ejemplo, miren, yo suelto lanchas y recién me quito el colmo. Y recién le disparo ahí. Y hay que hacerlo al revés. Primero, pegarle al colmo, soltar seekers, quitarse las minas. Y el colmo, por ejemplo, ahí me enganchó el disparo acá. Y eso ya ahí perdí un montón de seekers y ahí ya se jode un poco. Entonces también eso a tener en cuenta, digamos. Así que nada, lo próximo que voy a sacar entonces va a ser el daño y esto. El daño de tropa el 30% y saco el 50 de daño. Claro, 50 de daño y el 30 de daño de tropas. Y el daño de estructuras. Y después de eso recién sacaría lo que es el termotanque y el dinamitero. Porque, por ejemplo, ahí recién vimos que un rival que está en 24 manquea con el diseño que no está maxeado. Entonces mejor sigamos puliendo un poquito más el ataque, ¿no? Así que nada, ya veremos. Igual más tarde voy a seguir jugando un poquito más y más tarde si hay novedades seguimos compartiendo. Igual la verdad que vamos bastante bien. Así que cualquier duda, pregunta en la parte de los comentarios. Un saludo para todos y hasta la próxima. Chao, chao.